Presenta AMEC, Servicio de Acompañantes y Recreación. AMEC, te hace bien. Hola, bienvenidos a Tiempo Activo. Hoy vamos a abordar un tema que muchas veces no es fácil, ¿no? Cómo disponer los bienes que tenemos pensando en que la vida es finita y para que no se generen problemas posteriores. Para hablar de eso, para orientarnos de qué es lo que podemos hacer en este tema, es que estamos recibiendo a Laura Araujo, abogada, integrante del estudio Ferrer. Es además encargada del Departamento de Familia e integrante del Departamento de Litigios del estudio. Bienvenida, Laura, un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo es esto, no, de disponer los bienes? Llega un punto de decir, a ver, no tenemos por qué ser mayores para pensar en este tema, es decir, es un tema que uno siempre tiene presente, digo, ¿no? A lo largo de la vida. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cómo se puede disponer de los bienes que uno tiene, sean pocos o muchos? O muchos. Bien, bueno, como tú decís, hay un gran mito de que, bueno, cuando nos estamos acercando a la vejez es cuando nos ponemos a pensar cómo disponer de nuestros bienes o qué le vamos a dejar a nuestros hijos o a quien queramos dejarle. Lo podemos hacer en cualquier momento de nuestra vida. Lo cierto es que en una determinada edad es cuando nosotros empezamos a abordar ese tema, porque obviamente el pensamiento de la muerte, que no es nada feliz, se nos presenta más cercano. En ese caso, nosotros, la disposición de los bienes es algo que la gente muchas veces no sabe cómo hacerlo, no sabe cuál es la mejor forma de hacerlo, no sabe cuánto puede hacer. O hay gente que piensa que se arreglen después. Y que se arreglen que yo después. No esté. Que se arreglen después cuando yo no esté y que conflictos vengan después. O piensa que no puede determinar algo para favorecer a alguien que esté más desprotegido, sino que como que esas cosas quedan como para el después y que no las podemos resolver. Entonces, una de las tantas planificaciones sucesorias que hay, y la más común y la que se está dando más en estos tiempos, es el tema del testamento. Si nosotros no disponemos, si nosotros no determinamos la forma como vamos a disponer nuestros bienes, la ley nos dice cómo la va a disponer. Es decir, frente al vacío de que uno no diga nada, no manifieste su voluntad, siempre la ley va a venir a suplir eso y va a decir, bueno, esto le corresponde a cada quien, ¿no? Sin embargo, también una de las formas es tomar la voluntad de aquel que quiere decir, bueno, mis bienes se reparten de tal manera. Igual en esa situación hay que considerar que la ley fija determinadas limitaciones. En algunos casos sí y en otros casos no. El caso típico, y es lo que la gente más se acuerda y es lo que está presente en el común denominador, es, bueno, yo tengo hijos y yo le tengo que dejar a mis hijos porque la ley me dice que a mis hijos les corresponde algo. Eso es correcto. Es decir, nosotros en nuestro derecho tenemos lo que nosotros le llamamos los asignatarios forzosos, o sea, aquellos que necesariamente van a tener una parte de nuestra herencia. En ese caso, nosotros tenemos lo que es la descendencia, es decir, nuestros hijos y nuestros nietos, en representación en el caso de que nuestro hijo nos prefalleciera, y nuestro cónyuge, en algunas situaciones, en lo que la famosa porción conyugal se le dice. Es decir, que nosotros tenemos beneficiarios obligatorios, pero siempre tenemos, y ahí está el quid de la cuestión de la posibilidad de disponer por testamento, una parte de nuestros bienes de libre disposición. Es decir, nosotros podemos hacer lo que queramos con una parte de nuestros bienes. Va a depender mucho de los asignatarios forzosos que tengamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un hijo solamente, le corresponde el 50% de nuestra herencia, o sea que el 50% del resto nosotros la podemos disponer libremente, sin perjuicio de la porción de ese cónyuge que viva, ¿verdad? Porque ahí el otro 50% es del cónyuge. Bueno, y ahí hay que hacer una cierta distinción, porque tendemos a confundir cuando el matrimonio tenía una sociedad de bienes, por ejemplo, que es muy común porque en tiempos antes las capitulaciones matrimoniales no se están dando como ahora. Entonces, en la sociedad de bienes, nosotros, ¿qué tenemos? Es el 50% de un esposo, los bienes, vamos a suponer que tengamos dos casas, bien fácil.
matrimonio, tiene 2 casas, tienen sociedad conyugal de bienes, el 50% de esos bienes le corresponde a cada uno de ellos. Uno de ellos muere, el otro 50% sigue siendo propiedad del viudo o viuda. Es decir, eso no se altera porque ese fallezca. En esa herencia lo que se va a heredar es el 50%. Entonces, en ese caso, supongamos que tiene un hijo, va a heredar el 50% de esa herencia. Con el otro 50%, el viudo, supongamos, puede disponer libremente. En ese caso, además, lo que va a haber es una comparación de si esa viuda tiene derecho o no tiene derecho a la porción conyugal. Esto es básicamente sacar una fotografía al momento del fallecimiento donde se compara el patrimonio que dejó el fallecido con el patrimonio que tiene el cónyuge que vive. Entonces, en esa comparación, si lo que le deja el cónyuge es mayor a lo que tiene ella, ella va a recibir un complemento, la diferencia. Y si no le corresponde nada, lo que nosotros le llamamos la cónyuge rica, no recibe nada por porción conyugal. Pero hay que diferenciar porque la gente tiende a confundir, bueno, si soy la viuda o el viudo, ¿soy heredero o no soy heredero? ¿Tengo derechos en la herencia o no tengo derechos en la herencia? ¿Van mis bienes que tengo el 50% por la sociedad conyugal o no? Los bienes que son de la sociedad conyugal, el 50% lo tiene en propiedad el viudo o la viuda. ¿Y la otra mitad? Y la otra mitad va a la herencia y ahí se repartirá. Se va a ver si hay descendientes legítimos, la porción conyugal y la parte de libre disposición, como corresponda, que, por ejemplo, se la puede haber dejado un amigo. Claro. Está bien decir, a ver, eso cuando habitualmente la gente, un uruguayo, pienso, medio, una uruguaya media, tiene una casa, ¿conviene hacer un testamento o que después en una sucesión se haga el reparto legal? Es decir, porque son cosas que a veces uno... A ver, el testamento permite varias cosas, ¿tá? Entre las cosas que permite hay veces que nosotros queremos sentar ciertas diferencias entre nuestros herederos forzosos, por ejemplo nuestros hijos, por una cuestión de ser más solidario con uno que tiene menos o está más desprotegido, tiene cierta incapacidad, etcétera. Entonces, nosotros podemos decir, y lo más típico, lo más simple es, bueno, mi parte de libre disposición, pongamos que es un cuarto, yo se la quiero dejar a este hijo. Entonces, la única manera de hacer eso es a través de un testamento. Es decir, si yo no digo eso, esa parte de libre disposición se va a repartir en partes iguales. Es la situación que tú mencionabas recién, Pilar. Es decir, a ver, si hay una casa y se va a dividir entre 5, la única manera de dividir un bien, si quisieran después traducirlo en dinero, es vender esa casa. Ahora, lo que yo voy a decir es, cuando se venda, las partes de cómo yo lo voy a vender, puedo beneficiar un poquito más a uno que a otros, en el caso que yo quisiera eso. A su vez puedo, en el caso de que tenga más bienes, decir, yo quiero que a fulano le quede determinado bien, determinado inmueble, determinado mueble, o que opte entre uno u otro, quiero dejarle que opte, y puedo determinar preferencias. O puedo darle perfectamente a un extraño y disponer de esa parte de libre disposición. Pero lo importante es que yo puedo jugar con ciertos parámetros entre lo que le tengo que dar obligatoriamente a mis herederos y lo que tengo libremente, que ahí sí ya es el campo de la libertad absoluta. ¿Qué pasa si hay varios herederos o varios hijos, en un caso común, y lo que me dejan un bien que tiene más deudas que... Es decir, uno hereda las deudas, hereda un problema. Eso es otro mito. Nosotros en nuestro derecho tenemos la posibilidad de aceptar la herencia, lo que se llama bajo beneficio de inventario. Esto es básicamente que las deudas que tenía el fallecido, es decir, aquellos acreedores, se van a cobrar con el patrimonio que se deje en la herencia y no va a afectar el patrimonio personal de los herederos. Es decir, los herederos, al aceptar bajo esta modalidad la herencia, quedan libres de que esas deudas que no se pueden cobrar con el patrimonio les afecte de alguna manera, es decir, no los afecta patrimonialmente. Lo que pasa es que no tienen que aceptar la herencia. No, en ese caso ellos aceptan bajo beneficio de inventario y lo que va a pasar es que supongamos que la deuda son 100 y la herencia son 150, lo que quede de esos 50 se va a repartir, pero las deudas se van a cobrar de ahí. Si eso superara, suponete que si la deuda es más grande del bien, grande, no va a afectar personalmente y no les va a tocar nada. Claro. Eso es lo que va a pasar, no les va a tocar nada. Es decir, pero tienen que tener la constancia de sí aceptar bajo esa modalidad,
para que no les pase ese supuesto. Ajá. ¿Es habitual que en Uruguay se den los Es habitual y cada vez es más habitual. Cada vez es más habitual porque tanto es habitual toda la planificación sucesoria, incluso es habitual desde que uno inicia una relación a través de lo que es la separación de bienes o las famosas capitulaciones matrimoniales, incluso después el tema testamentario se está dando mucho más en la práctica porque hay mucha más diversidad de bienes, distintos bienes, claro. Y a uno le permite un poco eso, como te digo, jugar en, bueno, cómo es que reparto estos bienes. Obviamente se da muchos más casos de herencias más significativas, se da una distribución o testamentos mucho más complejos y en situaciones más simples se dan testamentos más simples. Pero el testamento siempre es una herramienta útil, aun cuando tengamos poco patrimonio, esa es la verdad. Claro, y en cuanto a los costos, ¿también debe ir en consonancia con los bienes o cómo es? Bueno, ¿es caro pensar en eso? Nosotros, básicamente, el 90% de nuestros testamentos en nuestro país son los que nosotros llamamos los testamentos abiertos. Es cuando interviene un escribano con testigos, por supuesto se sigue determinadas formalidades y siempre interviene un escribano público. En ese caso intervienen 3 testigos, también los que está el testamento cerrado, que es otra modalidad donde incluso por puño y letra lo puede hacer el propio que quiere testar. En ese caso, el colegio, la Asociación de Escribanos del Uruguay, a través del arancel, fija un arancel mínimo de 2 UR, que estamos hablando de unos 6.200 pesos aproximadamente, pero la verdad que de ahí en adelante va el asesoramiento en cuanto más complejo o más simple sea ese testamento a elaborar. Esa es la verdad. No es, a los efectos del resultado que da, no es algo caro. Estamos hablando que el mínimo son 12 URs y después, por supuesto, tiene una inscripción en el registro de testamentos. Hay un registro que inscribe los testamentos que se otorgan en el Uruguay, pero no es un instrumento caro a los efectos. Si no está inscrito, el testamento no sirve. El tema de la inscripción es fundamental porque cuando nosotros vamos a abrir la sucesión en ese momento, es decir, cuando nosotros vamos a abrir, podemos conocer o desconocer la existencia de ese testamento, ¿no? Entonces, cuando hacemos una apertura de una sucesión, lo que se pide al registro de testamento es, a ver, bueno, si ese fallecido otorgó o no testamento, y el registro o pide un certificado negativo diciendo, bueno, acá no hay un testamento, o hubo testamentos pero revocados, que eso es importante también, o este es el testamento vigente al día de hoy. Porque lo importante también es que la gente no piense que cuando realiza un testamento no puede disponer de sus bienes en vida. 2 cosas hay que tomar en cuenta. Una importante es que la gente dice, bueno, pero yo hice mi testamento a los 45 años y todo lo que tenía en ese momento ahora ya no lo tengo. No se preocupe, usted en vida puede disponer de lo que se le antoje. Claro. La fotografía es al momento de la muerte, ¿no? Y la otra, otro mito es, yo eso que dije no lo puedo volver atrás. ¿Es posible la modificación del testamento parcialmente o es posible la revocación total de ese testamento? ¿Tá? Es decir, volver a la sucesión intestada, a la sucesión donde la ley es la que juega y no la voluntad. Claro, y cada vez hay que pagar igual. Si yo hago otro testamento, es un nuevo testamento. La revocación total es un nuevo testamento. Está muy bien. Laura Araujo, seguramente quedarán planteadas para la gente que nos está viendo muchísimas más preguntas, pero bueno, el tema queda planteado y sacarle, ¿no?, algunos mitos que tiene. Seguramente que va a haber otros más, pero bueno, también es un tema bueno para pensar, ¿no? Y adelantarse. Y adelantarse, ¿no? No generar más problemas. Yo creo que es un tema en que uno soluciona conflictos eventuales. Es una buena solución de conflictos. Laura, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, a ustedes. Y nosotros nos reencontramos el próximo viernes con más Tiempo Activo aquí en el Canal 20. Pasen ustedes muy bien.